Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción estar aquí con ustedes, listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos, revelaciones inesperadas y por supuesto, todo el drama que el mundo de las novelas turcas nos puede ofrecer. Hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y vamos a destapar uno de los secretos más codiciados de su relación. Prepárense porque la bomba está a punto de estallar. El título lo dice todo, bomba. La hermana de Kerem Bürsin revela cómo Hande Erçel dijo sí al matrimonio. ¿Están listos para este torbellino de emociones? Porque yo sí, y estoy más que ansiosa por compartir cada detalle con ustedes. Vamos a desmenuzar cada rumor, cada pista, a analizar cada palabra y con un poco de suerte y mucha pasión, intentaremos armar el rompecabezas completo de este posible y muy anhelado compromiso que nunca llegó a concretarse. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva, quiero recordar a todos los nuevos suscriptores que se unan a la familia del canal. Suscríbanse ahora mismo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque créanme, en el mundo de las novelas turcas, los chismes son constantes, las sorpresas nunca cesan y ustedes no querrán perderse ni un solo detalle. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad apasionada. Bueno, volviendo al tema que nos convoca. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y sigue siendo para muchos de nosotros, una de las más icónicas y memorables de la televisión turca. Love is in the Air nos conquistó con su historia de amor, con la chispa innegable entre Eda y Serkan, y con una química tan palpable que era imposible no creer que ese romance trascendiera la pantalla. Y efectivamente así fue. Se enamoraron, nos regalaron momentos inolvidables, alfombras rojas, miradas cómplices y, durante un tiempo, fueron la pareja soñada por todos. La noticia de su separación nos rompió el corazón a muchos. Fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos la representación de un cuento de hadas moderno. Pero desde entonces el misterio ha estado presente, alimentando nuestra curiosidad y nuestra esperanza. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo algo más allá de lo que se mostró públicamente? Y sobre todo, ¿hubo alguna vez planes de matrimonio? Durante su relación, los rumores sobre un posible compromiso inundaron las redes sociales. Las especulaciones volaban por doquier. Noticias falsas, fotos manipuladas y rumores infundados se propagaron como la pólvora, pero nunca tuvimos una confirmación oficial, una declaración directa de los protagonistas. Hasta ahora, tal vez. O al menos hasta que llegó esta supuesta revelación de la hermana de Kerem, que según fuentes cercanas, podría arrojar algo de luz sobre este tema tan candente. Como siempre digo, debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento y especialmente en el mundo de las novelas turcas, los rumores vuelan, la verdad se distorsiona y las informaciones no siempre son fidedignas. Pero la promesa de una revelación de este calibre, proveniente de alguien tan cercano como la hermana de uno de los protagonistas, es, sin duda, sumamente intrigante. Ahora vamos a desmenuzar todo lo que se ha filtrado, lo que se ha rumoreado, y lo que con un poco de lógica, análisis y sentido común, podemos discernir. Según las últimas informaciones, la hermana de Kerem, supuestamente, habría hablado con personas cercanas a ella y habría deslizado, sin dar demasiados detalles explícitos, que Hande Erçel sí consideró la posibilidad de casarse con Kerem. La clave, según estas filtraciones, estaría en la forma en que Hande recibió la propuesta y en las condiciones que, al parecer, habría puesto. Según estas fuentes que, reitero, hay que tomar con pinzas y analizar con cautela, la propuesta no fue algo tradicional, con la rodilla en tierra, un anillo brillante y una multitud expectante. Parece ser que Kerem y Hande en ese momento, en un punto álgido de su relación, hablaban del futuro, de planes, de sueños compartidos y de proyectos en común. Y de repente, en una de esas conversaciones íntimas y llenas de complicidad, Kerem le preguntó a Hande si le gustaría casarse con él, de una forma directa, espontánea, sin rodeos y con el corazón en la mano. La respuesta de Hande, según la hermana de Kerem, siempre según los rumores, fue un rotundo sí. Pero con algunas condiciones y reservas. ¿Cuáles eran esas condiciones? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ha generado un torbellino de especulaciones y conjeturas en el mundo de las redes sociales y entre los fans. Según lo que se ha filtrado, Hande tenía ciertas inquietudes sobre el ritmo de la relación. Estaba un poco indecisa sobre el futuro.
Tenía dudas sobre cómo compaginar sus carreras profesionales, extremadamente exitosas, con una posible vida en común. Recordemos que ambos actores son extremadamente populares, con agendas apretadas y con compromisos internacionales constantes. Quizás Ande necesitaba más tiempo para reflexionar sobre el tema, para analizar todos los pros y los contras, y para asegurarse de que ese era el momento adecuado para dar ese gran paso. También se especula con que Ande, por su propia historia personal, con el sufrimiento que le causó la enfermedad de su madre y la posterior pérdida, podría tener ciertas reservas sobre el matrimonio, o sobre la idea de formar una familia. Recordemos que la vida personal de Ande ha sido muy expuesta a lo largo de los años, que ha tenido que lidiar con la fama y con el escrutinio público constante. La pérdida de su madre la marcó profundamente, y fue un golpe devastador para ella. Quizás necesitaba más tiempo para sanar, para superar el dolor y para estar completamente segura de lo que quería para su futuro, sin importar las presiones externas. Por otro lado, también se rumorea que la familia de Kerem podría haber tenido un papel importante en este asunto. Según algunas fuentes, la hermana de Kerem, siempre según los rumores, habría sido muy insistente en que la relación se formalizara, en que se diera el paso hacia el matrimonio. Esto podría haber generado cierta presión, tanto en Kerem como en Ande, y podría haber influido en la decisión final. Hay familias que se involucran, que desean la felicidad de sus seres queridos y que a veces, sin quererlo, pueden ejercer una presión que a la larga, no resulta favorable para la pareja. También hay que tener en cuenta la opinión de los propios actores. Tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas, que siempre han mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos. Nunca han hablado abiertamente sobre su relación, ni sobre los motivos de su ruptura. Esto hace que sea muy difícil saber la verdad completa, y que tengamos que recurrir a especulaciones y rumores. La hermeticidad de ambos actores ha contribuido, sin duda, a que las especulaciones fluyan con mayor fuerza y con mayor intensidad. Es importante recordar que toda esta información es, hasta el momento, solo un rumor que, por supuesto, puede ser verdad o no. No tenemos confirmación oficial de nada. La hermana de Kerem no ha hecho ninguna declaración pública, ni ha confirmado ni desmentido nada. Todo lo que sabemos proviene de fuentes no oficiales, que podrían ser manipuladas, exageradas o incluso falsas. Sin embargo, a pesar de todo, la historia es interesante y apasionante, y nos permite soñar un poco con el futuro de Kerem y Ande. ¿Qué habría pasado si se hubieran casado? ¿Cómo sería su vida juntos? ¿Seguirían siendo la pareja soñada por todos? ¿Se habrían mantenido fieles a la imagen de pareja perfecta que nos mostraron en la serie? Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que su ruptura nos dejó con un sabor agridulce. La magia de Love is in the Air se desvaneció, y la ilusión de un final feliz para su historia de amor se esfumó. Pero como dice el dicho, el amor es un misterio, y nunca sabemos lo que el futuro nos depara. La separación de Kerem y Ande fue un acontecimiento muy mediático. Los medios turcos y muchos internacionales se volcaron en la cobertura de la noticia. Se especuló con múltiples causas, diferencias irreconciliables, infidelidades, presiones externas, incompatibilidad de caracteres, agendas muy apretadas, etc. Pero hasta el día de hoy no hay una explicación oficial, no ha habido una declaración que aclare de manera definitiva los motivos de la ruptura. La supuesta revelación de la hermana de Kerem, si es cierta, podría arrojar algo de luz sobre este asunto. Podría darnos una idea de por qué Ande dijo sí al matrimonio, y por qué finalmente no se llegó a celebrar. Podría explicarnos las condiciones y reservas que Ande tenía, y cómo esto influyó en su decisión final. Quizás la verdad, como suele suceder, sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Pero como ya dije, todo esto son solo rumores. Tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Es importante ser críticos con la información que recibimos, y no creer todo lo que nos dicen. Hay que analizar, cuestionar, contrastar las fuentes y sobre todo, ser conscientes de que estamos hablando de un rumor. Es fascinante pensar en cómo una simple conversación, un sí condicionado, puede cambiar el rumbo de una relación y de nuestras expectativas sobre ella. Podría ser que Ande, a pesar de decir sí al matrimonio, se sintiera insegura sobre el futuro de la relación. Podría ser que la presión mediática, o las expectativas de los demás, hayan influido en su decisión final. O quizás simplemente Ande y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse por el bien de ambos.
En el mundo de las novelas turcas, las historias de amor suelen ser muy apasionadas e intensas, pero la vida real, a veces, es mucho más complicada. Las relaciones requieren de compromiso, de comunicación, de respeto, de confianza mutua y, sobre todo, de estar seguros de lo que queremos. Es probable que nunca sepamos la verdad completa sobre la relación entre Kerem y Hande. Es probable que nunca sepamos los motivos exactos de su ruptura, ni las razones por las que el matrimonio nunca se materializó. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, que nos hizo soñar, que nos transmitió emoción y alegría, y que nos enseñó la importancia de creer en el amor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Ahora, volviendo a la supuesta revelación de la hermana de Kerem, es interesante analizar las posibles motivaciones detrás de sus palabras. ¿Por qué habría decidido hablar ahora? ¿Qué busca con esta supuesta revelación? ¿Es una forma de aclarar la situación, o de limpiar la imagen de Kerem? ¿O simplemente es una forma de generar interés mediático? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones, de formar nuestra propia opinión. La especulación es parte intrínseca del mundo de las novelas turcas, pero es importante no perder de vista la cautela. Si la hermana de Kerem realmente reveló esta información, es probable que haya sido para desmentir algunos rumores, o para aclarar la situación de cara al público. Es posible que haya querido dejar claro que Hande sí estuvo dispuesta a casarse, y que la decisión final de no hacerlo fue influenciada por otros factores. Quizás también quiso defender la imagen de su hermano, que ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones desde su separación. Pero también es posible que esta supuesta revelación sea simplemente una estrategia de marketing, para generar interés mediático o para promocionar algún nuevo proyecto de Kerem. En el mundo del espectáculo, todo es posible y a veces la verdad se mezcla con la ficción. En definitiva, este rumor nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero a pesar de todo, es una noticia interesante que nos permite seguir soñando con el futuro de Kerem y Hande. Volverán a encontrar el amor. Serán felices en sus vidas profesionales y personales. El tiempo dirá. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande Erçel dijo sí al matrimonio? ¿Creen que la supuesta revelación de la hermana de Kerem es cierta? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber aquí abajo, compartan sus opiniones, sus teorías, sus conjeturas. La discusión está abierta. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de drama y chismes, quiero agradecerles por verlo. Espero que hayan disfrutado de la información, de los rumores y de la especulación. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y no se olviden, el mundo de las novelas turcas nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima.